mueve tu sangre.
Buenos días a todos. Les damos la bienvenida en esta mañana. Agradecemos a Dios por tenerlos aquí con nosotros. Nos alegra mucho poder contar con su presencia. Les invitamos a ponerse de pie y vamos a comenzar esta mañana cantando y alabando a nuestro Dios, declarando las cosas buenas y grandes que ha hecho en nuestras vidas. Salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. No hay nadie como nuestro Dios. Y el hecho de que nosotros podamos creer en su Hijo Jesús es lo que nos hace libres. Si creemos en Él, si depositamos nuestra confianza en Él, si lo recibimos como nuestro Salvador, Él nos hace verdaderamente libres.
del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Antes de cantar la siguiente canción, nos gustaría leer juntos unos versículos de la Biblia que justamente nos hablan de Jesús. Y si nos acompañan, en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 18, dice de la siguiente manera: Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés,
pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Cual ladrón en un madero, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú. Vino a nuestras vidas, has sido tú quien llegaste a nuestra existencia, has sido tú el que diste todo por amor, diste tu vida para salvarnos, para rescatarnos. Tú fuiste quien fue a esa cruz para darnos el perdón que tanto anhelábamos, la salvación que tanto necesitábamos. Gracias, Señor, porque en estos días, todos los días del año, pero particularmente estos días que tanto se empieza a hablar de lo que hiciste en la cruz y la pasión, qué bueno es recordar que todo fue una expresión de amor, que fue parte de tu propósito eterno para traernos de vuelta a ti, para rescatarnos, para redimirnos. Por eso, Señor, cuando vemos nuestras vidas y cada cosa, cada milagro, cada paso, Señor, que damos, podemos decir que has sido tú, Señor, el que has tocado, transformado, cambiado. Y serás tú quien sigas trabajando en nosotros
Por eso es que te buscamos. ¿A quién vamos a ir si no es a ti, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Tu mensaje sigue siendo un mensaje que transforma nuestro corazón tan necesitado de ti. Y por eso venimos a buscarte, Señor, en un mundo tan confuso, en un mundo tan violento, en un mundo lleno de ideas contradictorias. Qué bueno es saber que tú viniste a traernos esperanza y a mostrarnos el camino, porque tú nos dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida, esa vida que tanto anhelamos para nosotros, pero que también anhelamos para todo aquel que está necesitado de ella. Aquí estamos, Señor, habla nuestro corazón, habla nuestra necesidad. Te lo pedimos, Señor, con sencillez de corazón, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy buenos días, bienvenidos y café. Esta semana parecía que el sol se había ido, neblina, todo, y hoy día otra vez el sol está brillando y eso es bonito, aunque es un poco de calor. Y qué bueno es estar juntos nuevamente, como cada semana, para poder aprender más del camino del Señor. Y por supuesto nuestros niños ya están pasando a sus clases de Café Kids y poder estar todos aprendiendo. Desde hace semanas hemos iniciado una corta serie de mensajes, 4 semanas de duración, que le titulamos Camino al Calvario. Y básicamente en esta serie estamos relatando algunos acontecimientos previos y significativos de la vida de Jesús que ocurrieron justo antes de su muerte y resurrección. Y la primera semana vimos, le llamamos una parábola más, y fue esa parábola que contó Jesús, la última parábola que Jesús contó antes de la entrada a Jerusalén que vamos a ver hoy. Y en esa última parábola hablaba mucho de la gracia de este jefe, de este hombre que tiene esas tierras, que contrata trabajadores temprano en la madrugada, a las 9, a las 12, a las 13, incluso hasta las 5, pero que al final le da lo mismo a todos. Y veíamos ahí como la gracia de Dios, el perdón de Dios, no es por mérito, sino que lo da libremente a todas las personas y rompía mucho nuestros esquemas. Y la semana pasada vimos un episodio ya apenas antes de la entrada a Jerusalén, cuando Jesús llega a casa de sus amigos. ¿Se acuerdan qué amigos son? María, Marta y Lázaro. Siempre asociamos a Jesús con discípulos. Y claro que tenía sus discípulos, también tenía seguidores y habían multitudes, pero también tenía amigos. Esos 3 eran sus amigos. Y allí en casa de Lázaro, María toma, ¿recuerdan? Un costosísimo perfume y lo derrama a los pies de Jesús y seca con sus cabellos, María, los pies de Jesús. Enjuaga con su cabello los pies de Jesús. Le da lo mejor al maestro. ¿Y cuánto necesitamos tener esa actitud de María? Aprender a rendirnos en primer lugar delante de Jesús, pero también a darle lo mejor de nuestras vidas, en todos los aspectos, como lo hizo ella. Incluso siendo criticada, porque también vimos que la criticaron y todo eso. Eso fue la semana pasada. Recuerda que si quieres escuchar cualquiera de estos 2 temas con el que empezamos esta serie, Camino al Calvario, están en nuestro canal de YouTube y también están el audio solamente en forma de podcast, en cualquiera de las plataformas donde tú escuches podcast, Spotify o cualquiera como iCafé, el podcast. Así que hay 2 maneras de volver a verlo o compartirlo o escucharlo o mirarlo si no lo habías podido ver. Y hoy ya estamos entrando a la semana conocido por todos como la Semana Santa. Semana Santa. Claro, nosotros no tenemos ningún problema en llamarle así, aunque sabemos que no es más santa que el resto de semanas del año, pero se le llama así pues porque en esta semana se recuerdan los acontecimientos de la vida de Jesús que son trascendentales para nosotros como creyentes, pero queremos obviamente para toda la humanidad. Nosotros somos seguidores de Jesús, con más razón
son acontecimientos extraordinarios. Ocurre lo que conocemos como la pasión de Jesús. Los últimos momentos de Jesús con sus discípulos, su famosa última cena, su agonía en Getsemaní, su arresto por parte de los romanos, los juicios que sufrió, castigos que le siguieron, hasta finalmente llegar a la crucifixión. Pero sabemos que la historia no termina allí, y esta semana, el próximo domingo, también recordaremos el hecho histórico de la resurrección de Jesús. Pero esta semana, que le llamamos la Semana Santa, se inicia con un hecho muy particular, conocido como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es el nombre que le damos comúnmente, la entrada triunfal. Es parte de este camino al Calvario de Jesús. Y por eso el nombre termina sonando un poco extraño, paradójico, ¿no?, a la luz de lo que sabemos que estaba por ocurrir en los siguientes días en la vida del Maestro. Porque de triunfal tiene una entrada que finalmente va a terminar en la cruz. Pero así le llamamos, la entrada triunfal, y vamos a ver por qué. Porque tiene algunos elementos de alegría, de regocijo. Pero sabemos que esa entrada triunfal finalmente termina en la cruz. Aunque, si lo vemos todavía con una perspectiva mucho más grande, la cruz y la resurrección de Jesús son más bien el triunfo final de Jesús, y es parte de sus propósitos. Pero es muy fácil desde la perspectiva humana perder de vista la trascendencia de esta entrada y de los hechos que han de ocurrir en los siguientes días. Ahora, los 4 escritores de los evangelios, ya sabemos que hay 4 personajes que relatan los acontecimientos de la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de estos escritores relatan los hechos de la vida de Jesús en distintos momentos. No lo escriben al mismo tiempo, no están juntos en una habitación escribiendo a ver quién gana primero. Son en distintos momentos, distintas épocas, pero tienen perspectivas distintas. Marcos es un narrador nato, dice las cosas de manera muy directa. Mateo está más enfocado en la parte doctrinal, es más esquemático. Lucas es el historiador, explica un poco más los contextos, construye un relato ordenado, pero personal al mismo tiempo. Y Juan da otra perspectiva totalmente, él está enfocado en la gloria de Jesús, la deidad de Cristo. Y cuando uno lee un relato como la entrada de Jesús a Jerusalén, vamos a ver, y lo podrían, un ejercicio interesante de comparar todos los relatos. Pero permítanme en esta mañana mostrar algunos aspectos de esta historia que creo que pueden ser significativos para nosotros y también para nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe, en este momento particular. Así que vamos a leer el relato que está en Lucas, está en Lucas 19. Si quieren prender sus Biblias ahí o mirarlo en la pantalla. Desde el 28 hasta el 35 vamos a usar la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción que recomendamos, que hay muy buenas traducciones, pero siempre es buena ver diferentes. Esta dice así: después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, ¿se acuerdan que le dije que Betania estaba muy cerca? En el Monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan: el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron: el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. O sea, como se dan cuenta, este relato todavía no es la entrada, es algo que ocurre como en la previa, ¿no? Y muchas cosas podemos decir de cómo sucedieron los hechos en este relato. Lo primero que me parece extraordinario es que Jesús les afirma sin lugar a dudas a sus discípulos, antes de entrar: miren, vayan y van a ver un burrito atado que nadie ha montado jamás. ¿Cómo sabía Jesús que estaba allí un burrito? Claro, uno puede decir, bueno, Jesús tenía atributos
divinos, ¿no? Él lo sabía todo, conocía las intenciones del corazón de las personas, podía ver el futuro, todo eso es cierto. Pero es más que solamente una visión divina de Jesús. Aquí vemos hay un plan, hay todo un esquema puesto en marcha, algo orquestado divinamente por el Padre, por Jesús. ¿Para qué? Para que se cumplan sus propósitos. ¿Por qué? Porque esta entrada que estaba a punto de ocurrir, estaba anunciada ya con mucha anticipación por los profetas del Antiguo Testamento. Ya sabemos que los profetas son esas personas que daban mensajes al pueblo, mensajes de parte de Dios, y también muchas veces decían cosas que tenían que ver con acontecimientos futuros. Mateo, en su mismo evangelio, y con un énfasis en lo teológico, recuerda que Mateo tiene este énfasis así bien doctrinal, Mateo menciona mucho las profecías, nos recuerda algo que dijo Zacarías 500 años antes del tiempo de Jesús, que está en Zacarías 9:9. ¿Qué es lo que dijo Zacarías, ese profeta del Antiguo Testamento? Alégrate mucho, hija de Sión, que es otra manera de decir el pueblo de Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, un pollino. Sobre un pollino, hijo de asna. Qué interesante, o sea, ya esto estaba anunciado. Pero para que esta profecía se cumpla, en otras palabras, para que se cumpliese lo anunciado, Jesús no es que va a usar su poder y hace aparecer de la nada a un pollino allí, suelto, solito, misteriosamente caminando por la calle. Jesús hace calle y apareció un pollino caminando, ¿no? Y ahí lo agarró. Él podría haberlo hecho así o no, podría haber sido así. Pero en vez de eso, ¿qué hace? Hace esas cosas inexplicables que hace Jesús y hace Dios en sus planes. Envía a 2 de sus discípulos con uno de los encargos más extraños, más raros que puede haber. Mira, ustedes 2 van a ir a la aldea, justo en la entrada van a encontrar un pollino. No está suelto, está amarrado, lo cual no deja ninguna duda de que debe tener dueño. O sea, no es un pollino salvaje, no es un pollino que está caminando por ahí, no, está amarradito. Lo van a desatar y me lo trae. Ahora imagínate lo que estaría pasando por la mente de estos 2 discípulos que Jesús le está dando este encargo. ¿Y cómo sabe Jesús que hay un pollino ahí? Todavía no ha entrado. Y si no hay, ¿de dónde sacamos? Y si hay más de un pollino, ¿cómo sabemos cuál es? Y lo más importante de todo, ¿y si el dueño aparece? O sea, si aparece el dueño, si nos meten presos por robar el pollino, o si nos mandan al serenajo de Jerusalén, ¿qué hacemos, no? Y antes de que, yo imagino que todo eso estaba a 1000 por hora dando vueltas en la mente de los discípulos, ¿no? Cada persona es distinta, pero cuando te empiezan a decir algo, quiero que hagas tal cosa, uno empieza a carburar todo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto, no? Y antes de que pudieran decir palabra y objeción alguna, expresar sus dudas, Jesús le dije, por si acaso, si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Ahora, yo no sé si esto último los tranquilizó en algo, ¿no? Porque no era mucha ayuda tampoco, ¿no? O tal vez se quedaron más preocupados. Díganle simplemente que el Señor lo necesita. Imagínense. Y si dice el Señor, dice, ¿qué Señor, no? Entonces era un encargo bien complicado, bien difícil, bien extraño. O sea, Jesús tiene que entrar a Jerusalén. Va a cumplir la profecía para que la gente vea que Él es el Salvador, que viene humilde en un pollino. Pero para que se cumpla todo este propósito maravilloso, no lo hace independientemente Él, sino que quiere que sus discípulos tengan parte en esto. Allí en esa entrada triunfal, donde Jesús tenía un plan puesto en marcha, en esa entrada triunfal nos muestra también lo que Jesús está trabajando hoy en día. Y es una metáfora, es una figura muy parecida a lo que Dios hace. Dios está trabajando en medio de nosotros. Dios tiene planes. Y así como le era en su momento a sus discípulos, les era difícil entender todo lo que estaba pasando y todo lo que el maestro les pedía, igualmente a nosotros muchas veces nos es difícil entender lo que está haciendo Dios. Lo que nos toca, igual que a esos discípulos,
es obedecer. Ahora, estos discípulos podrían haber puesto un montón de objeciones. Estoy seguro que en sus mentes tenían 1000 preguntas, muchos peros. Yo los pondría, porque yo soy preguntón. O sea, a mí me pides que haga algo y ya te voy a poner todos los peros, no porque no quiera hacerlo, sino porque soy así. Mi naturaleza es preguntarme, pero ¿cómo hago si pasa esto? O sea, quiero tener más o menos claridad, ¿no? Estoy seguro. Pero ellos, en vez de eso, estos discípulos hacen algo también inexplicable. Simplemente obedecieron. Obedeciendo, no sé, ya estaban aprendiendo bastante, creo, discípulos. Ya estaban en los últimos, habían hecho muchas cosas, ¿no? Como cuando los panes, ¿no? Traigan los panes, repartan. Y habían visto cosas. Y entonces, si bien es cierto, la naturaleza ahí les jalaba a preguntar y a objetar, yo creo que también ya estaban más o menos como para dar pasos de fe. Así que hicieron lo que el Señor les mandó. Dice que así que ellos fueron y encontraron el burrito tal y como lo había dicho Jesús. Efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos contestaron tal como Jesús les había instruido: el Señor lo necesita. ¿Y qué pasó? No hubo policía, no hubo serenazgo, no llegaron los centuriones y no explica la Escritura, pero el dueño de ese burrito inexplicablemente les dejó llevarse el burrito. O sea, no, esa es otra historia, ¿no? De este dueño. ¿Por qué dejó ese dueño? ¿Cómo tocó Dios el corazón de ese hombre para que simplemente el Señor lo necesita? Ya lleva. Una cosa más extraña, ¿no? Quiero aclarar algo aquí. Yo, hablando ya de mi testimonio personal, yo soy bastante racional, ¿no? Los que me conocen saben cómo soy, ¿no? Yo respeto a quienes se expresan de otra manera, ¿no? Pues yo personalmente no soy mucho del tipo Dios me dijo esta mañana. Yo sé que así hablan muchos pastores, muchos líderes, ¿no? Como si escucharan la voz audible de Dios, o Dios me dijo, camina 3 cuadras, voltea a la derecha, entra a ese restaurante, tócale el hombro a ese hombre, ¿no? Entonces, yo respeto mucho cuando alguien me cuenta historias de este tipo, experiencias así, y yo obviamente no limito a Dios, no las cuestiono, yo no me pongo a discutir, a pelear, pero por supuesto yo sé, porque es claro en la palabra, que Dios básicamente nos habla a través del escrito está, ahí la palabra de Dios, así como nos habla Dios, allí encontramos las direcciones generales para nuestra vida, incluso en lo más cotidiano, ahí encontramos cómo debemos vivir, lo que llamamos la voluntad moral de Dios, y eso es lo que guía mi vida. Yo trato de guiarme por la palabra de Dios. Y justamente en la palabra de Dios encontramos que Él nos envía como mensajeros a este mundo. Somos sal, somos luz del mundo. Tenemos una misión que no es nuestra, sino que es la misión de Dios. Él quiere usarnos para llevarla a cabo. Y en ese sentido, la primera lección que yo encuentro en este episodio de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es que como seguidores de Jesús tenemos que estar listos a obedecer, porque eso es lo que hicieron los discípulos. Entonces lo primero que yo veo, caramba, acá hay un grupo de discípulos que obedecieron. O sea, que no les dice algo tan descabellado como vayan, busquen ese burrito que está atado allí, y van y lo hicieron, obedecieron. Y eso significa que esta obediencia implica estar listos a dar pasos de fe. Pasos de fe. Y si Dios ha puesto la convicción creciente en nuestros corazones de llevar el mensaje de esperanza del Evangelio, en nuestro caso como ICAFE, al mundo del arte, la cultura, los intelectuales en nuestra ciudad, tenemos que saber que tendremos en ese proceso que dar pasos de fe. Dios tiene listo los pollinos, los burritos, pero quiere que nosotros vayamos. Nosotros vamos a tener que ir, desatarlos, tomarlos. Yo recuerdo cuando empezamos ICAFE, soñábamos con estar aquí en Barranco, pero era difícil, ¿no? Era costoso, complicado. Empezamos en Barranco, en verdad, algunos se acuerdan, por ahí algunos de acá estuvieron, no duró ni un mes porque estábamos en una casa chiquita y rapidito ya no entrábamos, ¿no? Así que tuvimos que irnos a otro distrito, estuvimos así un buen tiempo. Tuvimos que esperar. Pero dado el momento, Dios nos guió a este espacio, a este lugar donde estamos, y tuvimos que dar pasos de fe. Contrato, el alquiler y todo eso. Tuvimos que ir donde el Señor nos guiaba. Teníamos que hacer nuestra parte. Vayan, desaten el burrito. Y claro, y siempre va a haber alguien que cuestione y nos pregunte, como este dueño, ¿no? Bueno, que no cuestionó, pero preguntó, ¿por qué desatan el burrito? ¿No? Porque hubo una pregunta, ¿no? Y siempre cuando uno obedece al maestro, alguien te va a preguntar, ¿por qué haces eso?
¿Qué quieres lograr con aquello? ¿Para qué necesitas estar en Barranco? ¿Por qué se complican tanto? ¿Por qué hacen ferias y actividades culturales? ¿Por qué quieren tener un centro cultural? ¿Por qué no hacen lo que hacen todas las iglesias? Y tal vez no demos una respuesta tan directa y corta como los discípulos, porque el Señor lo necesita. Pero en verdad esa es la respuesta. El Señor lo necesita. Porque todo lo que hacemos en la obra de Dios no lo hacemos para nosotros, no pedimos para el café, para nosotros. No queremos engrandecer ningún reino personal. Estamos hablando siempre del reino de Dios. Un reino que tiene distintas facetas, distintas formas. Y Dios nos ha encargado una parte de eso. Impactar la ciudad. Salir incluso de las cuatro paredes de lo que es la reunión religiosa. Y la visión que tenemos siempre debe estar hacia afuera. Allí debemos ser sal, debemos ser luz. Y siempre es difícil. Va a haber dificultades, van a haber retos, desafíos. Será costoso emocionalmente, físicamente, económicamente. Pero Dios provee lo que necesitamos. Porque el pollino lo proveyó Dios. A nosotros nos toca ser obedientes. Dios va a proveer el pollino, pero tú y yo tenemos que ir y desatarlo. Y Café es una comunidad de fe. Y siempre decimos eso, ¿no? Imaginación, cultura, arte y fe. De hecho, es una de las partes importantes en nuestro nombre que provoca muchas conversaciones a veces con las personas que vienen fe. Y una vez me preguntaron, ¿y qué fe? ¿No? ¿Fe en quién? ¿No? Y ahí empezamos a conversar. Es una comunidad de fe. Eso significa que tenemos que vivir por fe, conscientes que hay un llamado de Dios para nosotros. Y eso es como comunidad de fe, pero es lo mismo en distintos aspectos del plan de Dios para tu vida. Porque la misión que Dios tiene para nosotros de forma colectiva como iglesia es importante. Estamos unidos, pero también hay una misión que cada uno tiene de forma personal. Y Dios nos va a guiar a cada uno y nos mandará a cada uno a desatar pollinos que Él mismo ha provisto. Pero tenemos que dar esos pasos de fe, avanzar. A veces llenos de preguntas. Yo estoy seguro que el hecho que ellos obedecieran no significaba que estuvieran libres de preguntas. Todo el camino serían haciendo preguntas, incluso seguro hasta conversando. ¿Cuál es el pollino que Dios está mandándote a desatar en esta temporada de tu vida? En esta temporada de la vida de nuestra iglesia. En esta temporada del llamado de Dios para ti, para nosotros. Son preguntas muy interesantes. Siempre hay algo que Dios nos está diciendo, tienes que hacer esto. Ahora, si seguimos el relato, encontramos otro aspecto muy interesante de lo que hacen las personas cuando finalmente Jesús entra cumpliendo su propósito, cumpliendo esta profecía. Eso vamos a ver en Mateo 21, 8 y 9. Dice así, esta es la parte más conocida, ¿no? Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Como les decía, la parte más conocida del relato es la que está grabada, ¿no?, en el imaginario cultural, religioso. Aquí en el Perú, que somos un país muy religioso, cuando pensamos en Domingo de Ramos, este es el episodio que los niños colorean en sus clases, ¿no? Se hacen dibujos, se componen canciones alegres. Hoy no hemos cantado ninguna canción que diga Hosana, pero pasó la procesión con un Hosana ahí, ¿no? Entonces, siempre hay un Hosana en un Domingo de Ramos, ¿no? Se cuenta la historia de esto todos los domingos de Ramos, como le llamamos comúnmente, el domingo de entrada triunfal. Se le llama Domingo de Ramos justamente por estos ramos que la gente sacó de los árboles y todo eso. Y aquí lo que vemos es una explosión de alabanza por parte del pueblo hacia Jesús. Y usan una palabra muy interesante, es la palabra Hosana, que acabo de mencionarla. Y algunos tal vez conocen de esta palabra, pero es bueno siempre recordarla. ¿Qué significa esta palabra? Ahora, en verdad esta palabra, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en parte en griego y en arameo, pero sobre todo los evangelios. Pero esta palabra no es de ninguno de esos idiomas. Es más bien una palabra hebrea, que viene del idioma del Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesús ya no se hablaba hebreo, se hablaba arameo, se hablaba griego. Todavía existía el hebreo, pero a nivel religioso, las escrituras, los sacerdotes, ¿no?, los maestros de la ley,
por ahí, pero ya no era una cosa de uso común, no era lengua del día a día. Pero en el Antiguo Testamento se hablaba el hebreo y allí estaba esta palabra Hosana. Y entonces los escritores, los que escriben el Nuevo Testamento, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en vez de traducirla, lo que hacen es mantenerla. Esta palabra es tan rica, es tan bonita en hebreo, Hosana, así que vamos a pasarla igualita a nuestro idioma. Es como cuando hacemos eso con algunas palabras del inglés, ¿no? Que no las traducimos, sino que simplemente las pasamos igual y le llamamos anglicismos, le llamamos, ¿no? Al final ya se queda en nuestro idioma, ¿no? Y terminamos hablando en español, pero poco metemos una palabra que está en inglés, ¿no? Algunas no, algunas sí deben traducirse, pero hay algunas que ya se quedan, pasan igualitas, ¿no? Esto en el lenguaje de las traducciones de la Biblia se llama transliteración. En otras palabras, mantienen los mismos sonidos, letras del idioma original, pero en un nuevo idioma. Entonces, para el nuevo idioma es una nueva palabra que se suma al vocabulario. En hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra Hosana era un clamor del pueblo. Era un clamor del pueblo que estaba pidiendo un salvador. Sálvanos, sálvame. Hosana, hebreo es Yashana, significa salva ahora. Sálvame, rescátame. Hosana era como un pedido de auxilio. Y aquí viene la segunda lección que yo tomo de este pasaje. La primera era que hay que obedecer, ¿no? Hay que obedecer cuando Dios nos manda en una misión como iglesia y como personas individuales. Pero esta segunda lección que me deja esta entrada de Jesús a Jerusalén, camino al Calvario, es la necesidad de reconocer que necesitamos un Salvador. Necesitamos un rescate. Debemos dejar nuestras autosuficiencias y decir una vez más, como dijo ese pueblo, Hosana. El pueblo de Dios clamaba por un Salvador, porque ellos se daban cuenta del estado en que se encontraban. Ustedes saben que en ese momento estaban bajo el dominio de Roma. Para empezar, no eran libres, estaban invadidos. Entonces era muy obvio que necesitaban ser rescatados, claro, militarmente rescatados. Soñaban con un Salvador, con alguien que cambiara todo para bien, que los librara de los romanos. Querían un Salvador político, militar, alguien que organizara al pueblo, un redentor. Y cuando Jesús entra en escena, pensaron que este era el Salvador, este es el Mesías, este es el Cristo. Claro, y ese pensamiento se vio alentado por los milagros de Jesús. La alimentación de las multitudes, caramba, alguien que nos puede dar el pan que necesitamos. Los ciegos podían ver, los paralíticos podían caminar, caramba, alguien que puede sanar a los enfermos, hacer milagros. Y sobre todo el gran milagro, ¿se acuerdan cuál es? Lázaro. Lázaro había estado muerto y Jesús le devolvió la vida. Había estado días ahí. Lo mencionamos la semana pasada y decíamos que la resurrección de Lázaro fue todo un acontecimiento. Era la noticia del momento. Se había hecho viral. ¿Cómo se había hecho viral la resurrección de Lázaro? TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram. Se había viralizado, ¿sabes cómo? Por medio de la red social más eficiente de todas. El boca a boca. Esa red no falla. Juan 12 dice así: muchos de la multitud, los que estaban ahí, habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos. Y acá viene el boca a boca. Y se lo habían contado a otros. Por eso, dice Juan, tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Así que este grupo de gente que está ahí diciendo Hosana, han oído de Lázaro. El que han resucitado a Lázaro de los muertos está entrando a Jerusalén. Salen corriendo a recibir a Jesús. Ahora, obviamente ellos no entendían que el rescate de Jesús iba mucho más allá de un rescate político, militar. Jesús quería salvarlos de ellos mismos, rescatarlos de una vida que estaba alejada de Dios, salvarlos de aquella distancia que los alejaba de Dios y que tenía su base en la condición de su corazón. La salvación que Jesús viene a ofrecer no se limita a un área, a un aspecto de la vida.
Jesús viene a ofrecernos una salvación que es completa, que afecta todas las esferas de la vida. Abarca nuestra familia, carrera, talento, pasatiempos, relaciones, todo. Jesús quiere ser el salvador de toda tu vida, redimirlo todo, salvarlo todo. Pero para que eso sea posible, tenemos que primero reconocer nuestra necesidad de un salvador. Ellos reconocían que necesitaban un salvador, pero tal vez el concepto de salvación que tenían era equivocado. Tenemos que reconocer nosotros que necesitamos un salvador. El gran desafío que tenemos por delante es que las personas, además, que nos rodean, entiendan que Jesús no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Jesús vino en una misión de rescate de la humanidad y sigue haciéndolo hoy, igual que cuando entró a Jerusalén y recibió el Hosana de parte del pueblo. Es muy posible que muchos estén pensando en este momento: no, pero yo ya he creído en Jesús. Yo ya soy un discípulo del Maestro. A mí Dios ya me salvó. Porque sí, que enseñamos eso, que la salvación es algo que ocurre en tu vida cuando le entregas tu corazón, tu vida a Dios. Él opera ese milagro maravilloso de la salvación. Pero tenemos que entender que aunque la salvación es efectivamente algo que ocurre en un momento específico, en nuestro encuentro con Dios, Jesús quiere seguir salvándonos. Que nunca dejemos de necesitarlo en esa dimensión de un Salvador. Porque la esencia de la religiosidad es justamente llegar a pensar que ya no necesitamos un Salvador, que de alguna manera ya lo hemos logrado. Ese es un extremo de la religiosidad, que se cree ya autosuficiente, nosotros somos los elegidos y empezamos a mirar a los demás con un aire de superioridad, de sentirnos mejores, somos los salvados. El otro extremo también negativo es aquellos que nunca se sienten salvados y que empiezan a hacer cosas para ver si algún día me salvo, ¿no? Y ese es el sistema que tienen casi todas las religiones, las obras, ¿no? Ninguno de los dos está bien. Hay que reconocer que sí, que Jesús nos salva, pero quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Hay un cantante que se llama George Wilson, conocí hace años en Nashville, y me encanta su música. Y hay una que siempre me ha impactado, y por ahí alguna vez creo que le he comentado, ¿no? No lo hemos traducido como para cantarla, algún día lo haremos, pero voy a leer la letra de esta canción, ¿no? Para que puedan tener esta clave, y por ahí de repente les comparto el audio. Dice así la canción, es como un poema, me encanta, dice así: Salvador, por favor toma mi mano, trabajo muy duro, vivo tan rápido, la vida comienza y luego termina, y yo hago lo mejor que puedo, pero no sé realmente cuánto aguantaré. He tratado de ser fuerte, no lo soy lo suficiente, no puedo hacerlo solo, sosténme, lo necesito. Trato de ser suficientemente bueno, pero nada soy sin tu amor. Sigue salvándome, por favor, Salvador. Salvador, por favor, ayúdame a mantenerme en pie. Caigo tan duro, me deslizo tan rápido. ¿Podrías comenzar justo donde me encuentro y ser el Dios de todo lo que soy? Porque tú eres todo lo que tengo yo. He tratado de ser fuerte, no lo soy lo suficiente. No puedo hacerlo solo. Sosténme, lo necesito. Trato de ser suficientemente bueno, pero nada soy sin tu amor. Sigue salvándome, por favor, Salvador. Sigue salvándome, por favor, Salvador. Si queremos realmente decirle a este mundo que nos rodea, y eso es lo que hay que hacer, que necesitan un Salvador, tenemos que ponernos nosotros primero en la fila. Yo también necesito. No debe haber lugar para falsas pretensiones entre nosotros. Somos de carne y hueso, tenemos fracasos, tenemos derrotas, depresiones, tristezas, alegrías, victorias matizadas de caídas y recaídas, pero en medio de todo tenemos a alguien, tenemos un Salvador al cual podemos clamar y decirle: Hosana, Hosana, sálvanos, Señor, sálvanos ahora. Sabes, con el tiempo la palabra Hosana cambió un poco, y sin dejar de significar este clamor por un Salvador, por un Redentor, también al mismo tiempo se convirtió en una declaración de alegría por haber encontrado al Salvador. O sea, que tomó un matiz de celebración, una explosión de gozo, un grito de felicidad. Hosana, Hosana,
ha venido el Salvador. Y es ese doble sentido, el de decir, necesito un Salvador, Señor, sálvame, y al mismo tiempo regocijarnos de saber que Él vino para eso. Y de eso se trata las buenas nuevas, el Evangelio. Dios amó tanto al mundo, nos amó tanto a cada uno de nosotros, que ha enviado a su Hijo para que Él diera su vida por nosotros. No se trata de lo que hacemos, se trata de lo que, no se trata de lo que podemos nosotros conseguir con nuestras obras, se trata de la maravilla de la presencia de Dios, de deleitarnos en lo que Él es y no solamente en lo que nos ofrece. Y hoy estamos empezando esta Semana Santa y siempre es un tiempo perfecto para recordar lo que Dios hizo por nosotros. Mucho cuidado, porque no es el tiempo para mirar por sobre el hombro a los demás, para sentirnos más santos que otros, para menospreciar a los que celebran la Semana Santa tal vez de una forma ritualista, religiosa. No, no hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Tampoco hay que mirar y menospreciar a los que celebran Semana Tranca en vez de Semana Santa, porque eso hay un montón también. No se trata de eso, se trata de aprovechar cada momento para que los demás entiendan que el Evangelio no se trata de lo que hacemos, sino del anuncio de aquello que ya ha sido hecho por nosotros. Y además se trata de no olvidarlo, porque nuestra naturaleza religiosa siempre terminará inclinándose por la religión. Lo vimos en este pasaje. Allí en Jerusalén, muchos de los que gritaban Hosana, esa hermosa expresión de anhelo de ser salvados, de júbilo, de celebración, Hosana al Hijo de David, expectantes porque veían llegar al Mesías, al Cristo, que en su mente los libraría de la esclavitud de los romanos, de sus sufrimientos, de sus quebrantos, de la opresión que vivía. Veían, como decíamos, un rescate político, militar, una revolución en ciernes. Y cuando empezaron a darse cuenta que la revolución de Jesús era diferente, era una revolución de amor, una revolución que empieza en lo interior, en el corazón de ellos, que es donde necesitaba ser revolucionado. Cuando se dieron cuenta que las cosas no eran como ellos pensaban, como ellos querían, como ellos exigían, ya saben por qué palabra cambiaron el Hosana. La palabra por la que cambiaron es crucifícale. Crucifícale. Y esa es la religión en la que aún muchos de nosotros podemos caer. Seguimos a Dios cuando las cosas van bien, mientras se cumplen nuestras expectativas. Ahí decimos Hosana. Pero cuando las cosas no suceden como esperamos, nos confundimos, nos sentimos defraudados y empezamos a decir cosas, ¿no? Como, pero si yo te sirvo, pero si yo siempre voy a las reuniones, si yo no le hago mal a nadie. Y en ese momento nos volvemos tan religiosos como esa multitud y fácilmente cambiamos el Hosana por crucifícale. Ahora, nadie quiere tener problemas, nadie quiere tener crisis ni buscarlas, pero en todo momento tenemos que aferrarnos al Evangelio, que no nos promete ausencia de dificultades, sino la presencia de Dios en medio de todo. Y todos sabemos ese pasaje, Juan 16:33. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Que en esta Semana Santa podamos recordar que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y Él anhela que nosotros seamos parte de ese plan. Y por eso es que espera de nosotros obediencia. Tal como con esos discípulos, ¿no? A los que los mandó por el pollino. Obediencia en primer lugar a lo que está escrito en su palabra. Porque ahí dice, ahí está todo lo que necesitamos. Somos luz, somos la sal de este mundo. Tenemos que ir, tenemos que hablar, tenemos oportunidades cuando vienen las personas a la feria, cuando estamos rodeados de las personas. Pero que también podamos recordar en esta semana que necesitamos un Salvador, que siempre lo necesitaremos. Que nunca caigamos en un sentimiento de superioridad, de orgullo espiritual, sino que todos los días de nuestra vida podamos decir, Señor, Hosana, Hosana, sálvanos, Señor, sálvanos. No solamente porque necesitamos ser salvados constantemente de nosotros mismos, sino también como esa expresión de alegría, de regocijo,
porque efectivamente hemos hallado al Salvador. No solo decimos Hosana, además cuando tenemos todo resuelto o cuando las cosas son de acuerdo a nuestros deseos, sino también cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Pero Dios tenía y tiene un plan. Ese pueblo cambió el Hosana, crucifícale, porque no entendieron el plan de Dios, no entendían los propósitos de Dios, no entendían que Jesús estaba a punto de hacer lo más maravilloso, dar su vida por ellos. Ellos no querían eso, ellos querían que los libere de los romanos. Y si no lo haces como nosotros queremos, si no lo haces como nosotros deseamos, crucifícale, que te crucifiquen. Que nunca caigamos en eso. Que digamos Hosana cuando las cosas están bien y que digamos Hosana cuando las cosas no encajan a nuestros deseos, pero confiamos en un Dios que, al igual que aquí vemos, tenía todo un plan y estaba haciendo todas las cosas, y además que ha prometido no dejarnos jamás. Vamos a orar. Señor, gracias por esta historia, que la vemos cada año, la hemos leído muchas veces, la vemos en películas, pero Señor, no están allí por gusto. Es una escena hermosa, cinematográfica incluso, pero Señor, siempre sorpréndenos con las enseñanzas que están allí, como aquellos discípulos que tuvieron que obedecer instrucciones extrañas, tal vez para ellos en ese momento incomprensibles. Y de la misma manera, Señor, para nosotros habrá muchas cosas que nos dices que debemos hacer, que a veces no las entendemos. Y mucho de lo que está en tu palabra, a veces nos cuesta entenderlo, pero queremos ser discípulos obedientes. Tú nos has dicho que tenemos que ir, llevar el evangelio, ser luz, ser sal, amar, aún a los que nos ofenden, perdonar. Tantas cosas, Señor, que a veces no entendemos, nos llenan de preguntas, pero lo que queremos es obedecer, como esos discípulos que fueron en silencio y tomaron ese pollino. También, Señor, enséñanos a través de esta palabra Hosana que el pueblo proclamó a voz en cuello ese día, que cada uno de nosotros necesitamos un Salvador, no solo desde el día que entregamos nuestras vidas, donde tú efectivamente viniste a salvarnos, sino que cada día necesitamos seguir mirándote como aquel que nos rescata, que nos sana, que nos salva, que nos redime. Líbranos de orgullo, líbranos de sentirnos superiores. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje de esperanza, de salvación a todo aquel que lo necesita. Y sobre todo en esta semana donde hay tanta sensibilidad religiosa, que podamos ser sabios para nosotros en primer lugar, agradecerte, llenarnos de júbilo porque eres nuestro Salvador, pero también poder compartir con otros de tu regalo, el regalo tan maravilloso de la salvación. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿algún diálogo sobre este relato? Hay un montón de facetas más que podríamos ver. Ya le he dicho, está en los 4 evangelios, hemos visto un poquito de algunos, pero ¿tienen algún comentario, algo que se queden sobre esta entrada triunfal de Jerusalén, este grito de Hosana, esto que pasó con los discípulos antes de la entrada? Preguntas o comentarios, con toda libertad, no sean tímidos, ahí Carlos tiene un micrófono. Los que están primera vez nos gusta siempre dialogar, aunque sea unos minutos, y continuar luego el diálogo cuando termina la reunión. A ver si alguien quisiera participar este domingo que empieza Semana Santa con una reflexión o pregunta, con toda libertad. A ver. No sean tímidos. Ahí Quique quiere decir algo. Sí, gracias, Francis. Bueno, pensaba, o cuando iba escuchando, que muchas veces, siempre decimos, necesitamos ir a la cruz una sola vez para salvación, pero muchas veces para santificación, ¿no? Y ese es y me encantó la letra que has leído de la canción, cuánto necesitamos cada día que el Señor nos muestre qué necesitamos rendir para ir a la cruz y que Él siga transformando nuestra vida, nuestro carácter, y que podamos ser esos discípulos obedientes, ¿no? Porque hasta obedecer nos cuesta. Sí. Y creo que entender
que el plan de Dios a través de Cristo va más allá meramente de la salvación, ¿no? Sino que podamos ser esos instrumentos en sus manos y que podamos participar de ese plan suyo para seguir extendiendo el reino de Dios mientras estemos aquí, ¿no? Excelente. Gracias, Quique. Sí, sí, están las dos cosas amarradas, ¿no? Cuando entendemos que eres el Salvador y sigue cada día trabajando en nosotros, la obediencia surge, ¿no? De manera natural, ¿no? Martín. Buenos días, Francis. Buenos días, Iglesia. Para mí es nuevo saber que Hosana es casi una exclamación, ¿no? Como un grito desesperado. Y siguiendo ese hilo me pongo a pensar cómo uno puede llegar en un momento de su vida, ¿no? Que exclamas por ayuda del Señor, hasta como ocurrió en esa época en el contexto de poner los mantos, agarrar palmeras y luego cambiar, ¿no? Como se diría ahora, ¿qué tal bipolaridad, ¿no? Después de exclamar, crucifícale, ¿no? Entonces, me está llevando a la reflexión, y lo comparto, de que a veces las respuestas a nuestras oraciones están ahí, pero no vienen como nosotros quisiéramos. Exacto. Y ahí está el tema de descansar en Él, confiar, soltar, algo que mucho se comparte, ¿no? Para que el Señor pueda ser Dios, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer, que Dios no las va a hacer, y también hay cosas que Dios va a hacer que nosotros no las tenemos que hacer, ¿no? Nuestra responsabilidad es confiar, orar, que tú lo compartiste en una ocasión, ¿no? También el significado de fe, que era, según la etimología de la palabra hebrea, quiere decir confiar, obedecer, y la tercera no me acuerdo. Pero ahí está, yo creo, el fondo de confiar en el Señor, no importa cómo venga las respuestas, ¿no? Ser flexible, estar atento a que Dios quiere actuar en nuestras vidas, ¿no? Sí, interesante porque, o sea, el clamor era real, ¿no? Esa gente era auténtica, quería ser salvada. O sea, no estaban mintiendo, había una expectativa por todo lo que había pasado, lo que habían visto. Y así somos también nosotros. Decimos, sí, sálvame, Señor, pero de esta manera, ¿no? O sea, ayúdame, Señor, pero así como yo te voy a dar instrucciones, ¿no? Quiero que hagas esto, esto y esto. O sea, no solamente pedimos salvación y ayuda, sino queremos que esa salvación y esa ayuda sea de acuerdo a como nosotros creemos que deba ser. Y Dios nos salva y nos ayuda, pero a veces de una manera misteriosa, inexplicable, como Él suele hacer muchas veces las cosas, ¿no? A veces sí coincide nuestro plan con el de Él, y a veces no. Él tiene otro plan. Y ahí es donde a veces pensamos que no nos está salvando, no nos está rescatando, cuando Él simplemente está siendo fiel a su sabiduría, a su comprensión. Entonces, es como que este pueblo pues no vio la salvación en los términos que ellos querían. Ellos imaginaban pues, que después de esto Jesús iba a entrar y destruir a los romanos, ¿no? Pero no fue así. Y entonces al final se sienten decepcionados de alguna manera, ¿no? Por no entender la naturaleza del plan de Dios, ¿no? Interesante, ¿no? Y somos un reflejo de eso muchas veces nosotros, ¿sí? Muy bien, ¿alguien más? Por ahí vi una mano. ¿Alguien más quiere comentar algo? Una última persona que quisiera participar. Muy bien. ¿Cómo vamos aprendiendo? Hoy día estamos recordando este hecho de entrada triunfal. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar una canción más y luego tenemos algunos anuncios. Qué precioso poder recordar lo que nuestro Señor hizo y justo en estas épocas, ¿no? Darnos cuenta también que, como mencionaba Francis,
Muchas veces podemos equivocarnos, podemos caer en algo que creíamos que ya estaba como que, no sé, dominado, por así decirlo. Pero tenemos esa falencia de poder quizás volver a caer, pero también tenemos la gracia de nuestro Señor Jesús para poder correr a Él siempre, siempre, incondicionalmente. Y eso es lo que trata esta canción. ¿Quién en el cielo, quién en la tierra, crea estrellas y el mar con su voz? ¿Quién deja un trono, quién lleva todo lo que debía llevar solo yo? Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Cristo, solo tú, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Guías al perdido a casa, nos recibes con tu gracia, eres nuestra esperanza. Cristo, solo tú. ¿Quién nos visita? ¿Quién resucita? Dándole vida a nuestro corazón. ¿Quién nos da gracia? ¿Quién nos rescata? Dando a sus hijos eterno amor. Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Cristo, solo tú, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Guías al perdido a casa, nos recibes con tu gracia, eres nuestra esperanza. Cristo, solo tú. Cambias lágrimas en risas, cambias nuestra noche en día. Eres la fuente de vida. Cristo, solo tú. Cristo, solo tú. Eres para siempre, tu reino permanece, la tierra pasará y tú seguirás. Gloria que te potente, gloria que trasciende.
Sí, Señor, solo tú puedes salvar, solo tú puedes transformar nuestras vidas, Señor. Por eso una vez más, Señor, nosotros reconocemos que tú eres nuestro Salvador y que te necesitamos día tras día. Hosana, Señor, sálvanos, rescátanos de nosotros mismos y sigue trabajando día a día ese proceso en nuestro corazón, en nuestras vidas, y que podamos anunciar, Señor, en donde estemos, que tú eres el Salvador, que tú eres quien vienes a salvar, a rescatar lo que se había perdido. A ti sea la gloria. Te la damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, un instante para unos anuncios. ¿Dónde está? Acá está. En primer lugar, saludar y dar la bienvenida a los que están por primera vez aquí con nosotros. Si primera vez que llegas a una reunión de café, gracias por venir. Esperamos que te hayas sentido a gusto. Hay una mesa ahí afuerita de bienvenida con un material, con una bolsita donde puedes recibir información de café. Ahí poder salir un rato, compartir, conversar y compartir juntos. Recuerden que también hay una mesa ahí para motivos de oración. Si hay necesidades, quieres que oremos por algo, ahí puedes escribir un pedido de oración, dar gracias a Dios también por respuestas a tus oraciones. Y también este lugar para las ofrendas, este lugar para poder participar todos juntos del avance de la hora de café. Ahí también, para los que no desean usar otro medio, ahí está la información de los medios electrónicos también que hay para poder participar de esa manera. Y hoy día hay varias actividades. Como se dan cuenta, estamos en una feria, un fin de semana de feria de arte diferente. Tenemos varias cosas hoy funcionando. Bueno, además de la feria de artes, que ahorita vamos a hablar de eso, hoy día también hay una clase de primeros pasos que va a ser aquí en esta zona donde normalmente están los niños. Allí tienen la reunión a las 3 de la tarde, así que yo sé que varios se van a quedar, a almorzar, a compartir y participar luego de esa reunión de estudio bíblico, primeros pasos en la fe. Hoy día, en unos instantes, apenas terminamos ahorita la reunión, tenemos una visita guiada a la exposición. ¿Qué es una visita guiada? De repente algunos ya entraron la semana pasada, ya entraron a ver, pero están llegando los artistas que han pintado los cuadros. Entonces, allí van a poder ellas mismas explicarles qué estaba pensando. Porque yo sé que eso pasa con el arte, ¿no? A veces también uno mira un cuadro, qué interesante, ¿qué habrá pasado por la mente del artista cuando hizo este cuadro? Algunos son muy obvios, pero otros tienen cosas muy interesantes que uno se queda con las ganas de quisiera preguntarle al que pintó esto. En este caso son todas damas a la que pintó esto, qué estaba pensando, qué quiso comunicar. Así que hoy tenemos la oportunidad ahora. Va a ser una visita guiada. No sé si van a estar todas las artistas, pero varias de ellas. Ahí está Damaris también. Así que lo que vamos a hacer es al final nos van a ir orientando y vamos a ir entrando, y vamos a ir preguntando y conociendo a las artistas. Recuerden que ya tenemos solamente 2 oportunidades para la exposición hoy y el próximo miércoles, que es la clausura, desde la 1 hasta las 6, porque el lunes y martes no abrimos la galería, la abrimos de miércoles a domingo, pero el miércoles es el cierre, es el último día. De paso yo me he apuntado porque sabían que hacemos voluntarios para estar en las exposiciones, porque tenemos que estar de miércoles a domingo cuando hacemos una exposición desde la 1 hasta las 6. Entonces lo que hacemos es turnos, los que desean, nos apuntamos y uno viene a la 1, la abre y está ahí recibiendo a la gente que viene, haciendo preguntas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces hoy día a mí me toca el miércoles, así que yo voy a estar desde la 1 hasta las 6, voy a estar aquí en la exposición de Plantel y viene con un cafecito, ya excelente, ¿no? Entonces, pero hoy día, la visita guiada a la 1. Y como en el contexto de la feria, que hay varias cositas hermosas para que puedan salir ahora afuera, conversar con los artistas, comprar algunas cosas, van a haber 2 actividades. Una es un taller de cerámica a las 3:30 para que aprendan cerámica y también un taller de teatro. El taller de teatro tiene un nombre muy imaginativo, muy creativo, no se asusten, no van a ir a otro planeta, pero es así le han puesto los de teatro. O sea, la gente de teatro se caracteriza por eso, ¿no? Por ser muy creativos. Pero básicamente es un taller de expresión corporal escénica, ¿no? A través del ritmo van a aprender un poco movimientos escénicos y poder transmitir lo que tiene el artista. Es algo de teatro, es un taller de teatro. Así que esas actividades hay. Y para cerrar las actividades, el jueves hay un concierto aquí en la noche que se llama Jueves Canto con Miguel Linares, es un cantautor, entonces que va a estar cantando distintas canciones. Vale la pena venir con los amigos este jueves en la noche para este concierto que está de paso muy económico. Y hay otras reuniones que ustedes las han visto temprano, que van saliendo ahí los avisos, como siempre hay reunión de matrimonios, terraza,
mujeres, etcétera. Siempre estén atentos a las redes sociales. Recuerden que tenemos varias redes, y Café Iglesia, y Café Lima, tanto en Facebook como en Instagram. Y también tenemos nuestro mural, pueden dar una miradita al mural ahí afuera, un hermoso periódico mural que tenemos. Y tenemos un grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp y quiere estar, me avisa para intercambiar números e incluirlo. Entonces, gracias por estar en nuestra reunión y café. Como siempre decimos, no se vayan rápido, quédense, compartamos un buen rato, disfrutemos de la casa, paseemos un poco, algunos se van a quedar a almorzar, son bienvenidos y pasemos un buen tiempo en comunidad. Dios les bendiga. Gracias.